Bienvenidos al curso taller Análisis de casos de juzgamiento anticipado y ejecución de sentencias. Soy Carolina Aybar Roldán, soy juez superior de la tercera sala laboral permanente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que trabajamos con la nueva Ley Procesal de Trabajo. Hoy trataremos el tema referido al análisis del proceso de ejecución de sentencia. En este taller ustedes van a poder conocer debidamente el procedimiento en la ejecución de sentencias judiciales, así como los principios que lo inspiran, el trámite que debe seguirse y también poder al final del curso dar algunas opciones referidas a la celeridad en el trámite de la ejecución. La nueva Ley Procesal de Trabajo trae una corta regulación referida a la ejecución de sentencias judiciales. Sin embargo, en su artículo 58 señala que las resoluciones judiciales firmes y actas de conciliación judicial se ejecutan ante el juez que conoció la demanda y dentro del mismo expediente. Esta etapa ejecutoria del proceso laboral quizás sea la etapa más lata del procedimiento, por el tipo de mandatos que se dictan, que pueden ser obligaciones de dar, hacer o no hacer. Y debido a esta escasa regulación es necesario que nosotros la complementemos con las contenidas en normas de carácter general, como son las referidas al Código Procesal Civil. Dentro de un proceso laboral podemos ejecutar las sentencias que tengan la calidad de cosa juzgada, ya sea porque han quedado consentidas o ejecutoriadas, según lo establece el artículo 123 del Código Procesal Civil, y también las actas de conciliación judicial que usualmente han tenido lugar en la audiencia de conciliación, conforme al artículo 30 de la nueva Ley Procesal de Trabajo. Pero nos preguntamos, ¿cuál es la finalidad de este proceso de ejecución? Evidentemente es la materialización de las decisiones judiciales contenidas precisamente en la sentencia. Es decir, en la etapa ejecutoria ya no se busca la declaración de un derecho, sino más bien satisfacerlo. Luego nos debemos preguntar, ¿cuáles son los principios que inspiran esta etapa ejecutoria del proceso laboral? Quizá uno de los principales principios es el referido al rol protagónico del juez. La nueva Ley Procesal de Trabajo reconoce en el juez un rol protagónico. Él es el director del proceso y le otorga facultades suficientes como para poder lograr la ejecución del mandato contenido en la sentencia. Este rol protagónico le impone al juez el deber de impulsar de oficio la ejecución de los mandatos contenidos en la sentencia, a efecto de lograr un procedimiento sencillo, rápido, sin trabas ni interrupciones. Tal es así, por ejemplo, que llegada la sentencia consentida ejecutoriada al despacho del juzgador que tramitó el proceso, de oficio debe ordenar el cumplimiento de la sentencia sin necesidad de esperar que la parte acreedora solicite la ejecución de la misma. Luego tenemos el principio de celeridad. El proceso laboral debe gozar de la mayor agilidad de plazos y sencillez en su tramitación. Este principio en realidad lo encontramos en todas las etapas del proceso laboral y otorga al juez facultades suficientes para poder lograr el objetivo. Por ejemplo, la imposición de multas sucesivas y compulsivas. Un ejemplo de celeridad en la ejecución es el uso del interleg. Como sabemos, se trata de la liquidación de intereses legales en la ejecución de sentencia. Usualmente las sentencias ordenan el pago de un monto, pero referido a los beneficios en general, más no así tratándose de los intereses. Sin embargo,
considero que no es necesario remitir al perito para que haga la liquidación de los intereses, sino que puede hacerlo directamente el juez utilizando precisamente el interlec que lo tenemos en el sistema integrado judicial. Seguidamente vemos el principio de oralidad. Este principio inspira la nueva ley procesal de trabajo y se trata del predominio de la palabra hablada frente a la escrita. Para muchos la etapa de ejecución es netamente escrituraria, pero no es así, porque nada impide que el juez laboral pueda convocar a las partes en la etapa ejecutoria a una audiencia especialísima en la que pueda arribar a acuerdos para el cumplimiento de la sentencia. Luego tenemos el principio de economía procesal. El juez debe buscar concentrar la actividad procesal en el menor número de actos para evitar su dispersión. Debe ordenar la actuación de procesos de una manera concreta, sencilla, a efecto de lograr el cumplimiento de la sentencia, evitando sobre todo solicitudes innecesarias y dilatorias. Y finalmente, el principio de tutela judicial efectiva. Este es un derecho consagrado en nuestra Constitución y que garantiza el derecho de toda persona de poder acceder ante los órganos jurisdiccionales en reclamo de un derecho. Sin embargo, también está presente en la etapa ejecutoria, puesto que alcanza al derecho de este ciudadano de poder satisfacer el derecho ya reconocido en la sentencia. Reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema así lo ha reconocido. Luego vemos el procedimiento de la ejecución de sentencias. Este procedimiento varía si se trata de obligaciones de dar y respecto a las obligaciones de hacer y no hacer. Cuando se trata de la ejecución de obligaciones de dar, que es el caso del pago de sumas de dinero ordenadas pagar en la sentencia, ya sea se trate de remuneraciones insolutas, pago de beneficios económicos referido a gratificaciones, compensación por tiempo de servicios, escolaridad, convenios colectivos, etc., que implican el pago precisamente de una suma dineraria que ya ha sido calculada en la sentencia y solo quedan pendientes de calcular los intereses laborales. En esta etapa distinguimos tres momentos. El primero referido al mandato de ejecución, luego la contradicción a la que tiene derecho la parte ejecutada y cuando se adelanta la ejecución. Entonces, el juez competente, que es el que conoció la demanda, una vez que advierte que la sentencia ha quedado consentida o ejecutoriada, procede a emitir el auto ordenando el cumplimiento del mandato contenido en la sentencia, el pago de los beneficios ordenados allí, bajo apercibimiento de darse inicio a la ejecución forzada, según lo establece el artículo 690C del Código Procesal Civil. El obligado puede formular contradicción al mandato dentro del tercero día de notificado, solamente si alega el cumplimiento de la obligación o la extinción de la misma, y siempre y cuando la acredite con prueba instrumental. En el caso que el obligado no cumpla con el mandato, el juzgador procede a hacer efectivo el apercibimiento y da inicio a la ejecución forzada, ordenando el embargo en bienes del deudor. Trabado el embargo, el juez ordenará el remate de los bienes embargados. Así lo señala el artículo 725 del Código Procesal Civil. La ejecución forzada solo concluirá cuando el acreedor se ha hecho pago íntegro con el producto del remate o de la adjudicación. Las apelaciones de estas decisiones emitidas en la etapa de ejecución de sentencia
son apelables sin efecto suspensivo, a excepción de aquella resolución que da por terminada la ejecución, en cuyo caso se concederá con efecto suspensivo. Respecto a la contradicción del mandato de ejecución, ya dijimos que el artículo 690D del Código Procesal Civil nos habla de esta posibilidad de parte del deudor de poder contradecir al mandato de ejecución, y solamente lo puede hacer cuando ha cumplido la obligación. Puesto que en esta etapa ya no se trata de poder litigar nuevamente sobre si existe o no la obligación de pago, sino más bien ya solamente del cumplimiento de un mandato judicial. Por lo tanto, solo si ha cumplido con el pago de la obligación podrá contradecir el mandato. De lo contrario, el juez la rechazará liminarmente. El pago de la deuda se rige por el principio de integridad, es decir, debe haber pago total de lo debido, que incluye la obligación principal, los intereses y los gastos del proceso que están referidos a las costas y costos del mismo. Sin embargo, en realidad este principio no es absoluto, porque las partes, bajo el principio de oralidad, podrían convenir, aún en la ejecución de sentencia, en que se hagan pagos parciales hasta el logro del pago total de la misma. Ello dependerá ya del manejo que tenga el juez en la etapa ejecutoria del proceso y solamente con la finalidad de que efectivamente se cumpla el mandato. Habrá contradicción temeraria cuando el obligado pretende contradecir el mandato de ejecución cuando no se sustente en el cumplimiento de la obligación. Y respecto a ello, el juez podrá imponer una multa no menor de media ni mayor de 50 unidades de referencia procesal, según lo establece el artículo 61 de la nueva Ley Procesal de Trabajo. ¿Y cuál es el trámite cuando se trata de obligaciones de hacer o no hacer? Son obligaciones de hacer, por ejemplo, el mandato que ordena la reposición de un trabajador a su centro de labor, o la inclusión de éste en las planillas de pagos, la entrega de uniformes, el cese de actos de hostilidad, etc. En estos casos, el mandato debe adecuarse a la obligación que debe cumplirse. El artículo 62 de la nueva Ley Procesal de Trabajo le permite al juez la imposición de multas sucesivas y acumulativas hasta que el ejecutado cumpla la obligación. Inclusive le permite formular denuncia penal en caso de que éste se niegue al cumplimiento de lo ordenado. Pero, tratándose de estas obligaciones, siempre el juez debe dictar un apercibimiento idóneo y debe dirigirlo a la persona correcta. Por ejemplo, si se trata de la reposición de un trabajador a su centro de trabajo y el jefe de recursos humanos de la empresa se niega a hacer esta reposición, pues evidentemente el juez tendrá que recurrir ante el gerente para que éste a su vez ordene al jefe de recursos humanos la reposición del trabajador y con ello lograr celeridad en la ejecución del mandato judicial. Tratándose de sentencias que ordenan el cumplimiento de obligaciones respecto a las instituciones del Estado. Cuando el obligado es una institución estatal, la norma aplicable es el artículo 47 del Decreto Supremo 013-2008, que es el texto único ordenado del proceso contencioso administrativo, que señala claramente cuál es el trámite que debe seguirse para lograr la ejecución de los mandatos contenidos en sentencias judiciales. Normalmente el obligado a cumplir es el titular del pliego. En el caso de que emitido el mandato y transcurran 6 meses sin que se dé cumplimiento a la disposición judicial, el juez podrá dar inicio a la ejecución forzada.
Y cuando se trate de embargar cuentas del Estado, el juez deberá tener cuidado de embargar las cuentas que son de naturaleza privada, porque de modo alguno podrá afectar las que tienen un contenido público, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional lo ha señalado. También queremos tratar el tema referido a la ejecución anticipada de las sentencias. En el proceso laboral, aún interpuesto recurso de casación, es posible que el trabajador logre que se cumpla el mandato contenido en la sentencia a través de la ejecución anticipada de la misma, puesto que el recurso de casación carece de efecto suspensivo, porque su interposición no suspende la ejecución de la sentencia. Ello a efecto de evitar que el recurso de casación se convierta en un medio para impedir el cumplimiento del ordenado. Ello tiene explicación porque los derechos laborales tienen un contenido alimentario. Así lo señala el artículo 38 de la nueva Ley Procesal de Trabajo. En esta etapa sería importante que las salas laborales de oficio puedan remitir a los jueces de primera instancia copia certificada de las sentencias de segunda instancia que ordenan cumplimientos a efecto de que los jueces puedan de oficio también ordenar la ejecución anticipada de las sentencias emitidas en segunda instancia. Finalmente, queremos explicarles un proyecto que se ha dado en el Distrito Judicial de Arequipa tendientes a lograr celeridad en el trámite de la ejecución de los mandatos contenidos en sentencia y que se ha denominado optimización de la ejecución de sentencias en el proceso laboral. Se trata del uso de plantillas tipo, a las que se les asigna un código y que se activa automáticamente en el sistema integrado judicial cuando el usuario la digita. Ello ha permitido el ahorro de tiempo, de horas hombre, celeridad en la ejecución y sobre todo uniformidad en los mandatos dados por los jueces de primera instancia frente a una misma situación procesal en la etapa de ejecución de sentencias. Ello ha redundado claramente en la celeridad del trámite de la ejecución de las sentencias. Y tenemos varias plantillas, por ejemplo, las de archivo definitivo, la que aprueba la liquidación de costas y costos, la que desaprueba los cronogramas de pago, la que ordena la ejecución anticipada del proceso, el que da inicio a la ejecución forzada, el que ordena el embargo y los apercibimientos correspondientes. Al finalizar este curso también tenemos el deseo de que los estudiantes puedan lograr también agilidad en la ejecución de los procesos a través de las bondades dadas por cada uno de los cursos dictados por la ETI Nacional. Muchas gracias.